Entonces, la información que contiene lo que es esa capa es la identificación de todos aquellos puntos de mayor altura topográfica que van a conformar nuestra divisoria o nuestro parteaguas. Entonces, hace que a la hora que carguen lo que es la capa, si logren visualizar los puntos o en algunos casos no. ¿Por qué? Porque por lo general QGIS pues le asignan lo que es un color a los puntos, no sé por qué, pero tenue, ¿verdad? Entonces en algunos casos puede asignar lo que es un color celeste o amarillo pálido o rosado y tal vez no se logre visualizar bien sobre la hoja cartográfica. O sea, ahí lo único que tienen que hacer para poderlo visualizar primeramente es irse a lo que es la capa que cargan, que acaban de cargar, le dan clic derecho y de ahí se van a propiedades. Así como lo hicimos para cuando creamos lo que es la capa que manejamos como puntos elevados en la sesión anterior, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden, donde dice color, pueden dar clic en la lista desplegable y pueden seleccionar algún color que sea fácil de identificar sobre lo que es la hoja cartográfica, ¿verdad? Colores fuertes. Un rojo o un negro o un azul oscuro, eso nos ayuda, ¿verdad? Entonces cuando ya tienen seleccionado el color, pues le dan clic en aplicar y de ahí le dan clic en aceptar. Y aquí ustedes ya pueden visualizar que aquí tengo lo que son los puntos. De igual manera podríamos haber cambiado el tamaño de los puntos ahí en esa misma ventana. Aquí ese tamaño, pues le asigna 2 milímetros, le pueden asignar lo que es un valor, ya sea de 3 o de 4 milímetros, ¿verdad? Ahí como ustedes gusten, para poderlo visualizar mejor. Entonces aquí están lo que son los puntos. De acuerdo a lo que veamos en la sesión anterior, pues ya habíamos definido todos estos y nos fuimos a estas de la parte superior y por ahí nos quedamos en la sesión anterior, ¿verdad? Y ahorita pues con esta capa ustedes pueden verificar el resto de puntos y compararlos con los que ustedes seleccionaron, ¿verdad? Eso ya lo hacen después, ustedes pueden hacer lo que es la comparación y pues de igual manera pueden hacer el análisis de por qué este punto y no el que ustedes utilizaron o algún otro, ¿verdad? Pero ahí lo pueden ir viendo, cómo es que están identificados lo que son esos puntos. Ahora, cuando uno ya tiene identificado lo que son los puntos, pues se hace necesario realizar lo que es el trazo de la divisoria o del parteaguas. Entonces, tenemos que ver cómo unimos lo que son estos puntos. Ya de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior, ya tenemos una cierta idea de cómo realizar lo que es ese análisis, ¿verdad? Que habíamos visto que era en base a lo que es la parte convexa de lo que son las curvas de nivel. Así es como vamos uniendo lo que son todos estos puntos. Vamos a hacer aquí ahorita pues un pequeño tramo, vamos a ir uniendo un pequeño tramo de puntos y no lo vamos a completar, solo vamos a hacer un pequeño tramo para que ustedes lo vayan viendo y después vamos a cargar lo que es otra capa, la cual ya me tiene lo que es identificado lo que es la divisoria o el parteaguas, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hacemos? Por lo general, lo que recomiendo primeramente es siempre crear una capa que solo sirva como línea guía, que no sea la real de lo que es la divisoria del parteaguas. ¿Por qué? Porque entonces esa es la que me va a ir ayudando después a poder definir bien lo que es el parteaguas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear lo que es esa capa. Entonces le doy clic aquí en lo que es el icono de nueva capa archivo shape, que es esa que tengo acá. Nueva capa de archivo shape. Ustedes le dan clic ahí y el mismo procedimiento que vimos en la sesión anterior. Tenemos aquí el nombre de lo que es el archivo. Ya saben ustedes que se tienen que ir a este icono, que es el cuadro que indica o lleva por nombre explorar. Entonces ustedes le dan clic ahí y abre esta ventana. Les abre lo que es una ventana de navegación de Windows, ¿verdad? Entonces ustedes se van a buscar ahí la carpeta en donde tienen lo que son los archivos.
los demás archivos que les compartí. Y ahí pues van a guardar lo que es esta capa que vamos a crear. Y le voy a poner ahorita, como esta capa pues solo me va a servir para, como borrador se podría decir, te la voy a poner por nombre línea guía. Línea guía. Porque solo me va a servir de referencia. Entonces cuando ya lo tienen pues le dan clic en guardar. Y pues ya les aparece lo que es la ruta, de dónde se encuentra almacenado y el nombre de lo que es la capa, ¿verdad? De ahí donde dice tipo de geometría, pues vamos a seleccionar la que lleva, en este caso por nombre, cadena de líneas, cadena de líneas. Entonces lo seleccionan y con eso ahí ya tenemos creado lo que es la capa y qué tipo de geometría tiene lo que es esa capa. De ahí el resto de la información que aparece en esa ventana, pues no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar tal cual y como está. Por lo tanto, cuando ya lo tengan, pues le dan clic en aceptar. Y van a ver que ahora ya aparece aquí dentro de la barra de navegación de capas. O la barra de capas, perdón. La barra de capas, aquí ya lo tenemos. Igual, si se dan cuenta, pues ustedes pueden observar la línea que aparece a un costado de lo que es el nombre de la capa. Les indica qué tipo de línea le asignó lo que es el programa. Por lo general, pues, como les digo, siempre asigna lo que es un color tenue. Y si mantenemos lo que es ese color a la hora que ya tengamos lo que es el trazo de esa línea, muchas veces no se va a poder identificar bien sobre lo que es la hoja cartográfica. Por eso siempre es importante mejor cambiarle lo que son las propiedades, ¿verdad? Clic derecho, se dan a propiedades y ahí asignan algún otro color. Le voy a poner rojo y pues un espesor con que tenga 1 milímetro se puede verificar bien, se puede visualizar bien. De ahí le dan a aplicar y aceptar. Entonces vamos a hacer un pequeño tramo de ir uniendo lo que son algunos puntos que tenemos aquí al inicio para ver cómo realizamos lo que es ese trazo de la divisoria, ¿verdad? Entonces, para verificarlo. Entonces para ello, como ya tenemos ahorita nuestra capa de línea guía, ya le podemos indicar al programa que vamos a editarla. Entonces nos vamos aquí al icono de conmutar edición. Es este que tiene el símbolo de un lápiz. Es el de que nos sirve para indicarle al programa que vamos a editar la capa. Le damos clic aquí donde dice conmutar edición y nos habilita estos iconos. Entonces le damos clic aquí donde dice añadir línea y con eso pues ya me cambia lo que es el icono del cursor y ya puedo empezar a trazar líneas. Entonces identifiqué mi primer punto, que era este, ¿verdad? Mi punto inicial. Entonces voy a darle un clic sobre este primer punto, ya que va a ser mi punto de partida. De ahí el siguiente punto es el 2811, ¿verdad? Pero aquí pues no se mira ninguna curva de nivel, al contrario, pues hay como una especie de una carretera, entonces no me define bien la curva de nivel. Voy a hacer un trazo completamente recto, voy a unirlo completamente, ¿verdad? Y me voy al segundo punto que es el 2811, le doy clic. Si se dan cuenta ahorita pues me está tirando lo que es una línea. Igual ustedes si le asignaron otro color a lo que es la línea que van a trazar, no coincide con el color que le asignaron. ¿Por qué? Porque ahorita solo estamos definiendo lo que es el trazo de esa línea. Ya cuando guardemos los cambios ya le asigna lo que es la propiedad de acuerdo a lo que asignamos en la ventana, ¿verdad? Entonces ahorita pues a todos nos va a trazar lo que son líneas delgadas en color rojo. Y tenemos línea punteada de acuerdo a donde movamos lo que es el cursor. Tal vez ahorita durante lo que es esta sesión no se pueda visualizar, pero si ustedes lo están haciendo, van a poder visualizar que hay una línea puntuada
con lo que es el cursor. Entonces, tenemos que irnos al 2999. El 2999 pues se tiene que unir con el 2811 que tenemos acá. Pero aquí en 2811 lo que me está indicando es que tenemos una especie como de valle. Este es un cerro, realmente es un cerro hacia arriba. ¿Por qué? Porque este tiene de mayor altura y este círculo que tenemos acá es la otra parte del cerro, solo que este tiene menor altura. Por eso la hoja cartográfica no le puso un punto o una cota. Entonces quiere decir que tenemos que irnos a través de lo que es el valle o la hoya que deja cada cerro, irnos hacia este punto y de ahí unirnos con lo que son las puntas o la parte convexa a las curvas de nivel del 2999, el cual podemos observar que empezamos por acá abajo, de ahí damos la vuelta, aquí hay otra punta, de ahí damos la vuelta y acá hay otra punta, así sucesivamente hasta unirnos a la punta de estas curvas de nivel y unirnos con este punto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese trazo. Primero, nos tenemos que unir aquí al centro de esta curva de nivel, ¿verdad? Que voy a hacer el trazo acá, le doy un clic, ahí tengo mi siguiente línea. De ahí voy buscando lo que es esta punta, pero ahí voy dándole la forma de la curva que necesito para poder pasar de este punto a esta punta de lo que es la curva de nivel. Entonces ahí ustedes van trazando lo que son líneas cortas que vayan dándome la curvatura para poder llegar a la punta que necesito de esta curva de nivel. Y así sucesivamente con la punta de esta otra curva de nivel, pues voy tirando líneas que me van formando una especie de curvatura que se van encargando de unir lo que son las puntas de la curva de nivel. Así hasta llegar al siguiente punto. Para que vayan viendo cómo llevo lo que es el trazo, voy a guardar este trazo. Y aquí lo llevo, ¿verdad? Así lo llevo. Después del 2999, el siguiente punto que tenemos identificado es el 3048, ¿verdad? El cual también es otro cerro, un cerro hacia arriba. ¿Por qué? Porque este es el cerro que tiene mayor altura y esta es la otra parte del cerro, solo que con menor altura, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí tenemos que unir lo que son estos dos puntos, pero de ahí tenemos lo que es esta punta de la curva de nivel, de ahí tenemos estas otras puntas, las cuales me van indicando que nos tenemos que ir en esta dirección para podernos unir con las del 2999. Y así es como lo vamos a hacer. Entonces, voy aquí con el trazo de la 2999 y voy a ir trayendo varias líneas uniendo lo que son esas puntas de las curvas de nivel una con otra, ¿verdad? Y ahí tengo mi siguiente trazo. Me va quedando de esta manera. Si en algún caso, a la hora que ustedes están realizando lo que es un trazo, pues cometen un error o, o una línea la dibujaron mal, podrían ustedes retroceder. Eso puede hacer que borre lo que es el último trazo o podrían aprovechar esa misma línea y solo reubicarla, así como lo hacemos con lo que son los puntos. ¿Cómo se hace esto? Pues con este icono de herramienta de vértices, ustedes le dan clic sobre él y a la hora de posicionarse sobre lo que es la línea, cada punto que marca lo que es la línea es cada vértice donde fuimos marcando lo que es una terminación de línea, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es irse a lo que es el vértice, darle un clic izquierdo y reposicionarlo. Entonces, por ejemplo, aquí yo cometí el error.
de realizar el trazo de esta manera. Entonces aquí lo corrijo. Entonces así voy corrigiendo el trazo de la divisoria. Esto es por si en algún caso se confunden, ¿verdad? Lo pueden manejar de esa manera. Y si pues ya no borran la línea, sino que solo la aprovechan. Ahora si realmente pues no pueden corregirlo, pues pueden borrar lo que es la línea dándole clic aquí en retroceder y con eso pues ya borran lo que es el último trazo. Por lo tanto ahorita tenemos que seguir del 3048 al 3030. Entonces continúo con lo que es el trazo. Y pues ahí nos vamos buscando lo que son las puntas de las curvas de nivel. Y llego al siguiente punto. Ahora del 3030 con el 3229, pues observamos las puntas del 3229, cada vez me indican que van hacia el lado izquierdo. Y aquí tengo la del 3030, entonces quiere decir que se unen de esta manera, ¿verdad? Entonces continúo con el trazo. Aquí voy realizando el trazo de la divisoria, buscando lo que son esas puntas de las curvas de nivel para llegar al siguiente punto. Y ahí vamos definiendo lo que es esa divisoria o lo que es el parteaguas, ¿verdad? Entonces, como les digo, es de ver qué punto con qué punto tenemos que unir, ya que lo tenemos identificado, ver cómo están conformadas las curvas de nivel para así poder tener una idea de por dónde ir tirando lo que es la línea que me va a conformar la divisoria o el parteaguas. Eso es lo importante. Por eso esta parte es lo más complicado, ¿verdad? Haber definido los puntos elevados y de ahí hacer el trazo de la divisoria del parteaguas es lo complicado. Pero cuando ya se tiene lo que es la información o ya se tiene todo ese trazo, pues ya se vuelve mucho más fácil los demás análisis que debemos de realizar sobre esta hoja cartográfica. Pero ahí ya tenemos lo que es un pequeño tramo unido, ¿verdad? Ya vieron de que no son líneas rectas que hago para unir punto con punto, sino que tomo en cuenta en consideración las curvas de nivel para poder ir realizando lo que es el trazo de esa divisoria. Entonces no es una línea, podríamos decir, completamente definida, ¿verdad? Sino que vamos ahí jugando con lo que son las líneas para ir formando ahí lo que es esa divisoria. Entonces pueden ser trazos muy variables, ¿verdad? Pueden ser trazos muy variables. Pero la idea es esa, lo que acaban de ver ahorita, ¿verdad? Cómo hacer lo que es ese trazo de esa divisoria, o lo que es el parteaguas. Si quedó claro cómo realizar lo que es ese trazo o a alguien les quedó alguna duda. Todo claro, ingeniero. Gracias. Entonces, como les digo, pues ahorita solo era practicar cómo hacer lo que es el trazo de esa divisoria. Ahora ahí vamos a hacer solo un pequeño tramo. Suponiendo que quieren pausar y otro día continuar con lo que es este trazo, ustedes solo le dan clic derecho y al darle clic derecho les va a aparecer la ventana que me estaba apareciendo a mí donde tenemos que asignarle un identificador al trazo que realizamos. Por ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño trazo. Entonces aquí hice un trazo, le doy clic derecho, aparece esta ventana. Aquí me pide que le asigne un identificador. El identificador, pues ustedes le colocan un valor numérico. Entonces le colocan ahí su valor numérico, le dan a aceptar y con eso ya les guarda lo que es el trazo y ya les coloca lo que es la línea con las propiedades que le asignaron inicialmente a lo que es esa capa. Entonces ahí ya se los coloca. Entonces ya que lo hicieron de esta manera, ya después le pueden dar clic sobre lo que es el lápiz, que es el de conmutar edición, y ahí les va a indicar si quieren guardar los cambios. Entonces ustedes le dan clic aquí en guardar
y ahí ya queda guardada lo que es la información. Ya si ustedes posterior, hay unos días después quieren continuar con lo que es este trazo, solo seleccionan la capa, cargan toda la información nuevamente, seleccionan la capa, le dan nuevamente en computar edición y de ahí en el icono de añadir línea y pueden seguir con el trazo de esta divisoria. Desde aquí voy a seguir con el trazo. Hasta llegar al siguiente punto que es la 3348. Entonces aquí le doy clic derecho, puedo seguir almacenando ahí información y ahí va continuando con lo que es el trazo, ¿verdad? Entonces así lo pueden hacer para lo que son estas capas. Muy bien. Como este solo era ejemplo, pues pueden darle clic aquí en desactivar lo que es la capa. Ya no les va a aparecer. Y lo que vamos a hacer en este caso es de que vamos a crear, perdón, vamos a cargar otra de las capas que les compartí en la plataforma de Claro, la cual lleva por nombre Cuenca Río Coatán. Cuenca Río Coatán. Entonces cuando ustedes lo cargan, pues es una capa que tiene formato de polígono o geometría polígono y les va a asignar un color a ese polígono que está formando mi cuenca. Pero por lo general es un polígono que está completamente relleno, ¿verdad? Y realmente no me sirve de esa manera. ¿Por qué? Porque necesito también ver la información que está dentro o está por debajo de ese polígono, la información de la hoja cartográfica. Entonces solo necesito que a ese polígono solo le marque el contorno y que no le asigne ningún relleno. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues le damos clic derecho sobre lo que es la capa de Cuenca Río Coatán. Nos vamos a propiedades y en la ventana pues aquí van a ver diferentes tipos de estilos que le pone lo que es un contorno y le pone lo que es un tipo de relleno en forma de gradiente o si lo quieren asurado pues lo que pueden poner de esa manera, pero el que me interesa ahorita es este, los que son solo la línea de contorno, la outline que es la línea de contorno, que puede ser ya sea en azul, en verde, en rojo. Ahí pueden ustedes seleccionar el que más les guste, ¿verdad? Seleccionar de rojo, o sea, solo me va a marcar lo que es la línea y sin relleno. Eso es lo que quiere decir esta opción. Entonces lo selecciono, le doy a aplicar y aceptar. Y aquí pueden ver que entonces ya solo tengo el contorno, ya no me muestra ningún tipo de relleno. Pues ahorita puedo visualizar bien la información que hay aquí de la hoja cartográfica que está dentro de la cuenca. Entonces, aquí tienen ustedes también lo que es esta capa, la cual es la que me está identificando lo que es la divisoria o el parteo. Así aquí ustedes pueden verificarlo, ¿verdad? Cómo es que está conformado. La cual si observamos esta que tengo acá, con respecto a lo que nos mostraba lo que era la diapositiva que vimos en la sesión anterior, aquí lo tenemos, ¿verdad? Muy parecido, muy parecido. Entonces, con ello, pues ahí ya tienen delimitada la cuenca, delimitada la cuenca. Ya que se tiene lo que es la delimitación, ahora con esto ya podemos proceder a lo que es la caracterización, dado que eso es lo que vimos en la sesión anterior, ¿verdad?
delimitación y caracterización de lo que es una cuenca era lo que es el título, ¿verdad? Ya está delimitada, que es identificar lo que es la divisoria o el parteaguas. Y ahora a partir de eso, pues ya realizar lo que es la caracterización. Entonces tenemos que describir. Al final, caracterizar es describir lo que es una cuenca, pero en términos hidrológicos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues las caracterizaciones que uno hace sobre lo que es una cuenca es primeramente en base a su forma. Entonces, en base a su forma, tenemos lo que es el coeficiente de compacidad de Gravelius, que muchas veces se le conoce como K sub C, coeficiente de compacidad de Gravelius. ¿Qué quiere decir esto? Esta metodología dice que me va a dar lo que es un valor adimensional, o sea, me va a dar un valor numérico que no tiene dimensiones, independientemente de lo que es el área de la cuenca que estemos analizando. Y pues este valor pues tiene lo que es una definición de 1 para cuencas imaginarias de forma exactamente circular. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es que vamos a ver la forma que tiene la cuenca, que tanto se asemeja a lo que es una forma circular. Una forma circular. Por lo tanto, para eso me sirve lo que es esta metodología. Entonces dice que los valores del coeficiente de compacidad nunca van a ser inferiores a 1. O sea, siempre el mínimo va a ser 1 y de ahí pues puede dar valores mayores a 1, ¿verdad? Entonces dice que el grado de aproximación de este índice a la unidad indicará la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de agua de escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más cercano sea a la unidad. Ya que mientras más nos acerquemos a 1, quiere decir que la cuenca se aproxima más a lo que es una forma circular. Mientras más nos alejemos de 1, entonces la forma de la cuenca va perdiendo esa relación que tiene con un círculo. Deja de ser una forma circular y ya va siendo una forma alargada. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, cuando se realiza lo que es el cálculo de lo que es el coeficiente de compacidad, ese valor numérico que es adimensional lo tenemos que comparar contra ciertos límites, que son estos que ustedes miran acá. ¿Por qué? Porque hay 4 grados de coeficiente de compacidad. El primer grado de coeficiente de compacidad, pues el valor está entre 1 y 1.25. O sea, si el valor que nos da de coeficiente de compacidad queda dentro de ese rango, entonces va a ser KC1. Si no, pues habría que ver cuál es el KC2. Y el KC2 es de 1.25 a 1.5. El KC3 es de 1.5 a 1.75 y el KC4 es de 1.75 en adelante. Cualquier valor arriba de 1.75. Entonces, estos rangos son los que me van a ayudar a indicar qué coeficiente de compacidad. Pero aparte que me ayudan a identificar qué coeficiente de compacidad le corresponde, me va a dar una idea de qué forma tiene lo que es la cuenca, a qué tanto se asemeja, ya que exactamente no va a ser esa forma, ¿verdad? Pero a qué tanto se asemeja lo que es la forma de la cuenca, pues dice que si es KC1, pues va a ser una forma redonda o una forma oval redonda, o sea que se acerca bastante a lo que es una forma circular. Eso es lo que quiere decir. El KC2 es entre 1.25 y 1.5 y me indica que puede ser una forma que va de oval redonda a oval oblonga, o sea, ya va perdiendo un poco la forma circular, ya no se asemeja tanto. Y de 1.5 a 1.75 pues dice que corresponde a una forma oval oblonga a rectangular oblonga. O sea, ya está alargándose a lo que es la forma de la cuenca y se va pareciendo a lo que es un rectángulo. O sea, ya no tanto un círculo, sino un rectángulo. Y pues la última, que es de 1.75 en adelante, pues va a ser una forma rectangular oblonga. Rectangular. Entonces así es como realizamos lo que es la clasificación o la forma de la cuenca en base a lo que es esta clasificación. Pero ¿cómo podemos obtener lo que es ese coeficiente de compacidad? Ese coeficiente de compacidad lo podemos obtener de acuerdo a la siguiente fórmula, que es esta que ustedes miran acá, la cual me dice que el coeficiente de compacidad es igual a 0.28 por el perímetro de la cuenca dividido lo que es la raíz cuadrada de el área.
0.28 por el perímetro de la cuenca dividido lo que es la raíz cuadrada de el área. Esa es la fórmula, la cual pues tanto el perímetro como el área lo tenemos que ingresar en unidades de kilómetros. Kilómetros. Dado que si lo meten en metros, pues les va a dar un resultado, pero no va a ser no va a ser correcto, ¿verdad? Va a tener lo que es una cierta incertidumbre. Esto se tiene que ingresar en kilómetros. Por lo tanto, si observamos lo que es esta fórmula, necesitamos de esos dos parámetros, el perímetro y el área. Perímetro y el área. Entonces necesitamos conocer esos valores, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del área y cuál es el valor del perímetro de la cuenca que estamos analizando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para eso vamos a aprovechar lo que es el programa de QGIS, ¿verdad? Entonces, le vamos a pedir al programa de QGIS que me ayude a poder determinar esos valores. ¿Cómo se hace? Como aquí ya tenemos lo que es delimitado la cuenca, una divisoria, un parteaguas, y la capa que lleva por nombre el río Coatán, pues su geometría es en polígono. Se hace de esta manera en polígono, ¿para qué? Para que así pues al programa se le facilite realizar lo que son los cálculos. Porque si sabe que es un polígono, entonces puede realizar lo que es el cálculo del área. ¿Sabes? Por ejemplo, si hacemos lo que es una capa, que el polígono sea lo que es un cuadrado, entonces ya sabemos que pase por altura me va a dar lo que es el valor del área, ¿verdad? Pero como ahorita en este caso tenemos un polígono que tiene lo que es una forma irregular, pues le solicitamos a lo que es el programa que realice lo que es el análisis para que me dé lo que es ese valor de el área de esa forma irregular. Y cómo le solicitamos al programa que realice esto. Para eso, sobre la capa de Cuenca Río Coatán, cuando ya la tienen ustedes seleccionada, se van a darle clic aquí donde dice abrir tabla de atributos, o le dan ustedes en su teclado el F6 y les abre lo que es esa tabla de atributos. Entonces ustedes le dan clic ahí y les va a mostrar esto. Les va a mostrar eso. En la cual en esa ventana o en esa tabla pues solo van a ver que hay una columna que dice ID, que es identificador 1, que fue el identificador que le puse a ese polígono, que es como lo hemos manejado para las demás capas, que le asignamos un identificador con valor numérico, ¿verdad? Entonces es 1. Por lo tanto, ahí tengo mi identificador. Pero sobre esta ventana o sobre esa tabla, voy a agregar una nueva columna, la cual va a hacer o me va a representar lo que es el área. Área. ¿Cómo agrego lo que es esa nueva columna y cómo hago para que el programa realice el cálculo? Para eso, nos vamos al icono que tiene la forma de un abaco, que sería este que está acá, y lleva por nombre abrir calculadora de campos. Abrir calculadora de campos. Entonces ahí ustedes le dan clic y les va a abrir una nueva ventana, que es esa que ustedes visualizan ahí. Esa es la ventana de lo que es la calculadora de campos. Entonces, sobre esta ventana aparece primero nombre del campo de salida. Aquí le vamos a asignar el nombre al título de nuestra columna, el cual pues sabemos que debería ser área, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a calcular ahorita. Por lo tanto, le voy a poner por nombre área. Después, en donde dice tipo de campo de salida, me está indicando qué tipo de información me va a desplegar el programa.
Entonces ya sabemos que como estamos calculando lo que es el área, va a ser un valor numérico. Ahora, de este tipo de campo de salida, le damos clic en la lista desplegable y pues seleccionamos la opción que dice número decimal. O sea, que me dé el resultado con números enteros y decimales. Eso es lo que quiere decir esa opción. Entonces seleccionamos lo que es esa opción que dice número decimal. Ahí lo tenemos. De ahí tenemos longitud del campo de salida. Longitud del campo de salida. O sea, quiere decir cuántos espacios puede ocupar el resultado que va a desplegar el programa en base al área. Supongamos que el resultado se cuenta cada 1000 kilómetros. 1000 kilómetros exactos. Entonces quiere decir que la cantidad de espacios que ocupa ese valor numérico son 4 espacios, ¿verdad? Está el 1 y de ahí lo que son los 3 ceros. 4 espacios o 4 campos. Eso es lo que quiere decir ahí, lo que me está indicando lo que es el programa. Que indiquemos cuál es la cantidad de espacios o campos que puede ocupar lo que es ese valor numérico que me va a dar el programa por cálculo. Y como realmente no sabemos ahorita cuál es el valor del área de esta cuenca, pues no podemos definir lo que es esa cantidad de espacios, ¿no? Aunque con 10 campos o 10 espacios es bastante grande, porque un valor numérico con 10 espacios es bastante grande, ¿verdad? Pero recuérdense que también estamos contemplando decimales, entonces hay que tomar también en cuenta lo que son los decimales dentro de esos campos o espacios que vamos a asignar ahí. Entonces, si no sabemos, pues podemos asignarle lo que es un valor grande. Aquí donde dice longitud del campo de salida, pues mejor que sean 10 espacios, le poner 15, por cualquier cosa. Si el valor numérico pues solo ocupa 8 o 6 espacios, ahí no hay ningún inconveniente, porque estamos holgados, ¿verdad? Pero puede ser que el valor numérico ocupe más de 15 espacios, entonces ya solo me va a dar cierta parte del resultado, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ahí. De ahí a la par dice precisión, que es 3, quiere decir que estamos manejando lo que es una precisión de 3 decimales, 3 decimales. Entonces eso que acabamos de ver es solo la configuración de la columna que vamos a crear. ¿Cuál es el título de la columna? Y de acuerdo al resultado que nos va a dar, cuál es la cantidad de espacios que va a consumir el resultado. De ahí tenemos que pedirle al programa que realice el cálculo del área, ¿verdad? Cálculo del área. Pero para ello tenemos que buscar lo que es esa función que me ayuda a poder determinar lo que es el área del polígono que está formando ahorita mi cuenca. Entonces, si estamos hablando de que es área, estamos hablando de que es un polígono, nos estamos refiriendo mucho a lo que es términos de geometría. Entonces, si ustedes miran en la lista que aparece aquí al centro de esta ventana, aquí hay varios términos o varios parámetros. Y si ustedes van descendiendo, van a encontrar que hay funciones geométricas. Aquí tenemos el apartado de geometría. Ustedes le pueden dar clic aquí donde está lo que es esta flecha y desplegar la información que tiene este apartado de geometría. Y si observamos dentro de las funciones que tiene el apartado de geometría, $área y área. Hay dos funciones. ¿Cuál de esas emplear? $área o área. La que vamos a emplear es la que lleva por nombre el símbolo de dólar y área. ¿Por qué? Porque esta toma en cuenta, igual si ustedes le dan clic aquí donde dice lo que es $área, aquí les aparece lo que es la descripción de la función y ahí dice que pues toma en cuenta lo que es la forma del elipsoide, que en este caso la hoja cartográfica pues toma en cuenta lo que es el elipsoide, entonces por eso es de que vamos a utilizar esa función. Si no estuviéramos trabajando sobre la hoja cartográfica, sino sobre lo que es una hoja en blanco en 2D, se podría decir, entonces ahí no importa lo que es la forma del elipsoide, ¿verdad?
podemos trabajarlo en un plano en 2D. Entonces para eso está la otra función, que es la de área, que es cuando trabajamos ya en un plano 2D. Pero ahorita, como en teoría la hoja cartográfica tiene información del elipsoide, entonces vamos a utilizar lo que es esa función que da por nombre $are. Entonces, para poder indicarle al programa que debemos de emplear esa función, le vamos a dar doble clic izquierdo para seleccionarla. Y ahora ya me va a aparecer aquí dentro del apartado de expresiones. Expresiones. Quiere decir que ahí ya seleccionamos la función, esa es la expresión que debe utilizar para poder determinar lo que es el área del polígono que tenemos ahí dibujado sobre la hoja cartográfica. Entonces, cuando ya ustedes lo tienen seleccionado, pues ya solo le dan a dar clic aquí en aceptar. Y al darle clic en aceptar van a ver que nos va a generar lo que es una nueva columna en la ventana que vimos anteriormente, y pues ahí va a tener el valor del área de la cuenca. Y aquí lo tenemos. Ahora ya está esta columna que es área, y aquí me indica que el área de ese polígono o de nuestra cuenca es de 266.821.907.402. ¿Qué unidades? Son metros cuadrados. 266.821.907.402 metros cuadrados. Entonces ahí, si se dieron cuenta, el cálculo del área pues solo tomó un par de segundos. Esa es la ventaja que tenemos con lo que es el programa. Entonces realmente lo complicado en el programa es delimitar la cuenca. Media vez uno sabe cómo delimitar lo que es la cuenca que va a analizar, todos los demás pasos aquí en el programa pues van a ser mucho más rápidos. Pero ahí tienen cómo pueden ustedes determinar lo que es el área de lo que es una cuenca. Entonces ahí tenemos ya lo que es ese valor. ¿Quedó claro cómo realizamos ese procedimiento? ¿A alguien le quedó alguna duda? Todo claro, Inge. Gracias. Entonces ahí tenemos lo que es ese valor del área, que es uno de los valores que necesitamos para poder calcular lo que es el coeficiente de compacidad, ¿verdad? Pero necesitamos otro valor, el cual es el perímetro. Y es otra función geométrica, ¿verdad? Es otra función geométrica. Entonces, dentro de esta misma tabla, podemos volver a darle clic sobre el icono de abrir calculadora de campos y ahora a la nueva columna que vamos a crear, pues le vamos a colocar lo que es el nombre de perímetro. Nombre de campo de salida, perímetro. Tipo de campo de salida, pues ya sabemos que puede ser decimal, entonces nos vamos acá en número decimal. Pues no conté lo que son los espacios del resultado anterior, pero si eran 266 millones. Son 9 espacios más los decimales, fueron 12 espacios los que consumió, ¿verdad? Lo cual pues a la hora de poner lo que es una longitud de campo de salida de 15 estuvo bien, ¿verdad? Ahorita pues como en este caso es el perímetro, tampoco sabemos cuál va a ser la longitud que nos va a dar. Le podemos colocar también 15 por cualquier cosa, ¿verdad? 15 espacios va a consumir lo que es el resultado y que me da lo que es una precisión de 3 decimales. Manejamos de esa manera. Después, ya sabemos de que ya tenemos ahí configurado lo que es la información que nos va a presentar en la tabla. Y ahora buscamos la función que me va a ayudar a poder determinar el perímetro de la cuenca.
Entonces para eso ya sabemos que nos tenemos que ir al apartado de geometría. Y por lo tanto, si aquí hay funciones de área y geométricas, debe existir aquí una que diga perímetro, ¿verdad? Entonces lo buscamos dentro del listado. Y aquí pueden observar que también tenemos dos funciones perímetro. Dólar perímetro y perímetro. La cual pues ya saben que vamos a seleccionar dólar perímetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la que toma en cuenta lo que es la curvatura o el elipsoide de la hoja cartográfica, ¿verdad? Entonces, le damos doble clic izquierdo aquí sobre la función dólar perímetro y con eso pues aquí ya la seleccionamos y esa es nuestra expresión para lo que es el cálculo. Entonces ya que está de esa manera, pues le damos clic en aceptar y aquí me aparece ahora una tercera columna, la cual pues lleva por nombre perímetro, perímetro. Y ahí tenemos lo que es el valor del perímetro, el cual me indica que son 82.846.491 metros. 82.000 metros de longitud tenemos en lo que es ese perímetro. Por lo tanto, ahí ya tenemos lo que es el otro valor que necesitamos para poder determinar el coeficiente de compacidad de Gravelius. Entonces, ya que tenemos ahora lo que son esos valores, puedo irme a realizar el cálculo del coeficiente de compacidad, ¿verdad? Entonces, tengo por área 266.821.907.402 metros cuadrados. Me voy acá. Entonces el valor del área son 266.821.907.402 metros cuadrados, pero tengo que pasarlo a kilómetro cuadrado, ya que así es como me lo pide esta fórmula, en kilómetro cuadrado. Entonces solo se tendría que hacer, en este caso, este valor dividirlo dentro de un millón. Y ya con eso nos va a dar lo que es el área en kilómetros cuadrados. Solo verifiquen ahí. Creo que les tiene que dar, a la hora de dividirlo, les va a quedar de 266.82 kilómetros cuadrados. Solo verifiquen si es así. Sí, que eso. Y ahora el perímetro. El perímetro me indica que es de 82.846. Lo voy a colocar acá. 82.846.491 metros, pero lo tengo que pasar a kilómetros, entonces me quedaría de 82.846 kilómetros, ¿verdad? Coeficiente por el perímetro, que es 82.846 kilómetros, dividido la raíz cuadrada de
266.82 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto les da ahí de resultado? $1.42, gracias. 1.42. Recuérdense que este es adimensional, ¿verdad? Aquí kilómetro cuadrado con la raíz cuadrada se va, me queda solo kilómetro, y aquí tengo kilómetro, entonces se eliminan. Es adimensional. Muy bien, entonces ya tenemos el valor 1.42 de coeficiente de compasía. Ahora lo que se hace necesario es que cuál podría ser lo que es la forma. Entonces para eso nos vamos a lo que es los límites que vimos anteriormente, y si observamos lo que son estos límites, quedó entre lo que es el grado 2, ¿verdad? Coeficiente de compacidad 2, KC2. ¿Por qué? Porque me dice que el rango es entre 1.25 y 1.5 y nos quedó 1.42. Está dentro de esos valores, ¿verdad? Por lo tanto, la forma de esta cuenca va a ser una forma oval redonda a oval oblonga. O sea, no se asemeja tanto a un círculo, sino que va perdiendo un poquito la forma circular, ¿verdad? No es mucho, pero va perdiendo un poco la forma circular. Ahora, para poder tener una idea a qué se refiere KC1, KC2, KC3, KC4 de acuerdo a la forma, podemos ver la siguiente imagen. Aquí están cada uno de los KC. KC1 muy parecido a lo que es un círculo. KC2 ya no es tan circular, va perdiendo un poco la forma circular, ¿verdad? KC3 ya se va alargando un poco. Y KC4 es completamente alargada o rectangular, ¿verdad? Rectangular oblonga, como decía la definición. Por lo tanto, si observamos lo que es la cuenca que estamos analizando y tratáramos de dibujar aquí lo que es un círculo, pues no se asemeja exactamente a un círculo, ¿verdad? Pero está casi cubriendo un buen porcentaje de lo que es una forma circular, ¿verdad? O para poderlo ver, esta es la que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, suponiendo, vamos a decir que ese es un círculo, ¿verdad? Pero tampoco está tan alargada como para decir que es casi 4, ¿verdad? Entonces por eso me quedo casi 2 o casi 3, hubiera quedado bien. ¿Por qué? Porque sí se parece un poquito más a un círculo que a un rectángulo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir lo que es esa forma del coeficiente de compacidad. Pero, ¿por qué es importante definir lo que es la forma? Porque de acuerdo a la forma, de acuerdo a la definición, indicaba que si se asemeja mucho a lo que es una forma circular, esto indica que cuando hay eventos de lluvia, el agua queda concentrada dentro de la cuenca, no sale tan fácilmente. Si la forma me hubiera quedado rectangular o oblonga, o sea, bastante larga, quiere decir que a la hora que hay un evento de lluvia, el agua no se queda dentro de la cuenca, sino que sale fácilmente de la cuenca. O sea, no se concentra por mucho tiempo dentro de la cuenca, sino que sale fácilmente de lo que es la cuenca. Entonces eso es lo que me indica de acuerdo a la forma. Por eso es necesario hallar lo que es la forma de la cuenca para ir teniendo lo que es una idea de cómo responde lo que son las cuencas de acuerdo a lo que es la forma. Cómo responde ante un evento de lluvia de acuerdo a su forma. Entonces ahorita tenemos ya lo que es este resultado del coeficiente de compacidad de Gravelius. Entonces podríamos decir que la respuesta sería
quedó KC2. Y oval oblonga o... ¿Cuál es? Oval redonda a oval oblonga. Esa sería la forma, ¿verdad? Tiene lo que es una forma oval redonda a oval oblonga. Esa es la forma que tiene lo que es esa cuenca del río Coatán. Entonces ahí ya empezamos a caracterizar lo que es la cuenca en base a su forma, ¿verdad? Y ya tenemos lo que es el primer parámetro. ¿Quedó claro cómo hacer lo que es este análisis del coeficiente de compacidad o alguien tiene alguna duda? Todo bien, Inge. Está claro, Inge. Gracias. Muy bien. Entonces ahí tenemos primera caracterización. Segunda caracterización. Siempre en base a su forma hay otra metodología. La otra metodología es el factor de forma de Horton. Factor de forma de Horton y se identifica como H sub F. H sub F. ¿Y qué es lo que indica este factor de forma de Horton? Pues dice que va a expresar lo que es la relación existente entre el área de la cuenca y un cuadrado de la longitud máxima o longitud axial de la misma. O sea, aquí ya no asemeja la forma de la cuenca con respecto a un círculo, sino que lo asemeja con respecto a un cuadrado. Así es como lo toma Horton. Y es en base a su longitud axial. ¿Pero qué es la longitud axial? Pues dice que, entendiéndose como longitud axial, que es la distancia de una línea recta medida desde el punto de aforo, o sea, la salida o desembocadura del cauce principal, al punto de la divisoria en donde se proyectaría el nacimiento del cauce principal, punto más alto de la cuenca. Eso es lo que quiere decir la longitud axial. Eso es la longitud axial. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el cálculo del factor de forma de Horton? Pues aquí está la fórmula y me indica que el factor de forma de Horton va a ser igual a lo que es el área de la cuenca dividido lo que es la longitud axial al cuadrado. Longitud axial al cuadrado. Por lo tanto, de igual manera, el área de la cuenca tiene que estar en kilómetros cuadrados y la longitud axial tiene que estar en kilómetros. Para que así pues la fórmula me dé lo que es el resultado que necesito. Entonces, este valor también va a ser adimensional. Entonces este valor, al igual que el valor anterior, que es el de coeficiente de compacidad, pues se compara contra ciertos rangos y me ayuda a poder definir lo que es la forma de la cuenca. Lo mismo hacemos en este caso. ¿Cuáles son esos rangos? Pues serían los que aparecen acá. Entonces dice que a medida que el área aumenta, la relación de factor de forma de Horton disminuye, lo cual indica que hay una tendencia al alargamiento en cuencas grandes. O sea, si mi valor resultante me queda un valor muy pequeño, quiere decir que la cuenca pues va teniendo lo que es un alargamiento. Y si tiene un valor alto, pues la cuenca se va asemejando más a un cuadrado. O sea, si me da valores muy pequeños, va a tener una forma rectangular o parecida a un rectángulo. Y si me da valores bastante altos, va a tener una forma cuadrada o parecido a un cuadrado. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces ahí tenemos lo que es los rangos del factor de forma de Horton, el cual pues entre 0.01 y 0.18 me dice que es muy poco achatado, o sea, es parecido a un rectángulo, el primer caso. De ahí el 0.19 y 0.36, que es el siguiente rango,
dice que es ligeramente achatada, entonces está entre un rectángulo y un cuadrado, podríamos decir, ¿verdad? Y de 0.37 a 0.54, moderadamente achatada, quiere decir que ya estamos eh, asemejándonos más a lo que es un cuadrado. Así es como lo maneja lo que es Horton. Por lo tanto, de acuerdo a lo que vemos ahí, la fórmula me indica que necesito el área, la cual ya la tenemos, pero necesitamos otro dato, el cual es la longitud axial. Longitud axial. Por lo tanto, tenemos que saber cómo determinar lo que es esa longitud axial y a qué se refiere, ¿verdad? Ahí vemos teóricamente que me indica que son dos puntos. Uno que es el que tiene la mayor altura, mayor cota topográfica, y el otro que se encuentra a la salida de la corriente principal. Tomando en cuenta esa imagen, sabemos que ya tenemos identificado la corriente principal, ¿verdad? Esta es la corriente principal, la del río Coatán. Esa es la corriente principal. Entonces, el punto de aforo o salida de lo que es la corriente principal, pues la conocemos porque es acá. Aquí está mi primer punto o uno de los puntos. Pero el otro punto me indica que es de acuerdo al nacimiento. El nacimiento, pues en teoría, de acuerdo a esta imagen, lo tenemos acá. Aquí está el nacimiento. Pero me indica que es proyección de este nacimiento hacia lo que es la divisoria o el parteaguas. Vamos a leerlo nuevamente. Me indica que se entiende como longitud glacial, que es la línea recta medida desde el punto de aforo, o sea, la salida de lo que es la corriente principal, al punto de la divisoria en donde se proyectaría el nacimiento del cauce principal. O sea, tenemos que proyectar el nacimiento del cauce principal hacia la divisoria, por lo cual, por lo general, siempre va a ser el punto más alto de lo que es la cuenca, en base a lo que son las cotas topográficas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya tengo identificado el nacimiento. Lo que voy a hacer es que voy a proyectar este nacimiento hacia lo que es la divisoria. Y aquí donde se intersecta con la divisoria, aquí voy a poner mi siguiente punto. Se desfasa, pero aquí está lo que es el nacimiento. Hice una proyección y aquí quedó con respecto a la divisoria del parteaguas, ¿verdad? O sea, me quedo más o menos acá. Acá. Ahí está mi siguiente punto, que en teoría ahí debería ser mi punto de mayor altura topográfica. Lo vamos a verificar ahorita en QGIS. Entonces, nos vamos a QGIS y primeramente tenemos que tener identificado lo que es la corriente principal. La corriente principal. Entonces, dentro de los archivos que les compartí hay uno que lleva por nombre Río Coatán. Entonces vamos a buscar lo que es esa capa que lleva por nombre Río Coatán. Y cuando ya lo tiene identificado, pues lo cargan, ¿verdad? Lo cargan acá. De igual manera, se los va a poner, pero no, muchas veces no la van a poder identificar. Como les digo, siempre QGIS asigna colores tenues a cada uno de los objetos. Le voy a cambiarle lo que es el color para que lo puedan visualizar. Le voy a poner un azul marino. Y un grosor de 1 milímetro. De ahí lo voy a aplicar y de ahí aceptar. Y aquí ustedes pueden ver, aquí está la corriente. Entonces ahí está identificada la corriente principal, que es lo que necesitamos, ¿verdad?
Ya teniendo identificada la corriente principal, pues podemos saber que aquí se encuentra lo que es el punto de salida o aforo. Entonces, solo a manera de referencia voy a crear una capa, que es la que me va a servir para poder identificar esos dos puntos. Entonces, voy a crear aquí una capa. Ya sabemos cómo crear la capa, ¿verdad? Pero aquí en nueva capa archivo shape, lo vamos a explorar. Nos vamos a la carpeta donde estamos guardando la información. Y le voy a poner puntos LA, que es de la longitud. Le doy guardar. De ahí en tipo de geometría, pues seleccionamos que sea de punto. Y eso es lo único que vamos a asignar aquí en esta ventana. Y de ahí le damos a aceptar. Ahí lo tenemos. Le voy a cambiar sus propiedades. Voy a ponerle un identificador. Aquí puedo utilizar uno de estos de rombo para hacer diferencia a los puntos que ya tengo ahí seleccionados. Este de rombo lo voy a poner. Le voy a aplicar y aceptar. Entonces me voy aquí al lapicito, conmutar edición, agregar punto y me voy aquí a la salida. Aquí coloco mi primer punto, pongo número 1, ahí está mi primer punto. Ahora el inconveniente es acá. Aquí tenemos lo que es el nacimiento. Aquí está el nacimiento. Pero de acuerdo a lo que me indica la teoría es que este nacimiento lo tengo que proyectar hasta la divisoria, o sea que toque el parteaguas o la divisoria. Pero que por lo general donde se proyecta o hacia donde se toca es es el que tiene la mayor altura topográfica, el punto que tiene mayor altura topográfica. Y si ustedes van observando todas las cotas de mayor altura topográfica que hay aquí cerca, empezamos de la 3500, acá abajo está la 3474, pero dentro de las que están aquí cercanas, la que tiene mayor altura topográfica es esta, ¿verdad? Inclusive la hoja cartográfica se las marca con todavía un tamaño de texto mucho más grande que el resto, ¿verdad? 3659, 3628, 3586 y esta tiene 3682. Entonces aquí no hay pierde. Quiere decir que tendríamos que proyectar lo que es este nacimiento hasta acá. Entonces aquí es donde deberíamos de poner el siguiente punto, que es el que va a conformar mi punto para lo que es la longitud axial. Entonces ahí ya tengo identificados los dos puntos. Ya que lo tengo identificado, pues le doy clic aquí en conmutar edición, le doy aquí en guardar, y ya guarda esos puntos. Pero ahora tenemos que hacer el trazo de la línea. ¿A qué me refiero con esto? Ya tenemos identificados los dos puntos, que el otro estaría acá. Entonces con una línea recta unimos esos dos puntos. Y esta va a ser mi longitud axial. Esta línea recta que une esos dos puntos. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es el valor que tiene esta línea. Entonces, lo que hacemos en el programa de QGIS es ahora crear una nueva capa. Vamos a crear una nueva capa. Nos vamos a explorar. Y ahora sí le voy a poner por nombre longitud axial. Longitud axial. Cuando ya lo tienen, pues le dan clic en guardar. Y ahora en tipo de geometría, pues que sea de línea, cadena de líneas. Cadena de líneas. De ahí le dan a aceptar. Y le voy a cambiar el color. Le pone este morado.
grosor de 1 milímetro. Ahora nos vamos aquí al icono de lápiz que es computar edición, añadir línea, el icono de añadir línea, y pues ahora ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es unir esos dos puntos, ¿verdad? Entonces le doy clic sobre el punto que hay a la salida y de ahí me voy al otro extremo que sería el siguiente punto y le doy clic sobre el punto más alto o más elevado de la cuenca. Ya que tengo el trazo, pues le doy clic derecho, le pongo ahí un valor igual a 1, un identificador, perdón, igual a 1, le doy a aceptar. Y aquí ustedes pueden ver que ya tengo el trazo de mi línea que representa lo que es la longitud axial. Esa es la línea. Muy bien. Ahora que ya tenemos identificada la línea, solo ojo, vamos a darle clic nuevamente aquí en el lapicito como editar edición para que guarde los cambios en la capa. Ahí lo tenemos. Ahora, ya que tenemos definida la línea, tenemos que saber qué valor en longitud corresponde a esta línea. Entonces lo vamos a hacer igual que como determinamos el área y el perímetro para lo que es esta cuenca o esta figura. Seleccionamos lo que es la capa, que es longitud axial, y nos vamos a el icono de abrir tabla de atributos o la tecla F6, ¿verdad? F6. Le dan clic y siempre me aparece sobre la primera columna que es el identificador, que le asigné que es de igual a 1, ¿verdad? Entonces nos vamos ahora nuevamente al icono de el abaco, que es el que está acá, abrir calculadora campos, pues abre la ventana y nombre de campo de salida, pues en este caso pues lo que necesitamos es una longitud, ¿verdad? De longitud, voy a poner por nombre, longitud. Tipo de campo de salida, pues le voy a colocar un número decimal. Longitud con los 10 espacios está bien, ¿verdad? Porque en el anterior el perímetro me dio 82.000, si no estoy mal. Solo consumió 8 espacios, no 9 espacios. Entonces, esta es una longitud un poquito más corta, no creo que va a consumir más espacios, ¿verdad? Con 10 y precisión de 3 estamos bien. Por lo tanto, nuevamente la función que debo de utilizar es una función geométrica. Pero ya vimos que las funciones que estamos empleando pues inician con el signo de dólar. Por lo tanto, entonces aquí en lugar de irnos a buscar entonces el listado, podemos escribir donde está aquí la lupa, el signo de dólar, y nos va a mostrar todas las funciones que inician con el símbolo de dólar. Y aquí ustedes pueden observar que dentro del parámetro geometría, pues aquí están todas estas funciones y aquí está esta que dice dollar length, que es función de longitud. Length es longitud. Entonces ya que la tenemos identificada, le damos doble clic izquierdo para seleccionarla. Aquí ya está seleccionada. Y entonces con eso pues ya solo le podemos dar clic en aceptar y ya me aparece mi columna de longitud con el valor que le corresponde a esa línea que forma mi longitud axial, la cual pues tiene un valor de 22.433.28 metros. Muy bien, entonces ya tenemos ese valor. Ahora ya podemos venir y realizar lo que es el cálculo, ¿verdad? Entonces, área tiene un valor de 266.82. 266.82 kilómetros cuadrados. Longitud axial
Me quedó de 22.433.248. 22.433. Sí, ahí está muy bien. Entonces esto lo pasamos a kilómetros y me va a quedar un valor de 22.43 kilómetros, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora podemos realizar lo que es el cálculo. Entonces el área son 266.82 kilómetros cuadrados y lo dividimos dentro de 22.43 kilómetros, pero esto los elevamos al cuadrado. Realicen el cálculo y me indican cuánto les da. Cero punto cincuenta y tres. Entonces ahí tenemos lo que es el valor del factor de forma de Horton. 0.53, el cual pues entonces ya sabemos que lo tenemos que comparar contra los rangos y poder definir qué forma nos da en base a Horton. Entonces de acuerdo a los rangos podemos observar que quedó aquí en este último rango, ¿verdad? 0.37 a 0.54, porque aquí está el 0.53. Entonces me quedó moderadamente achatada. ¿Qué quiere decir eso? O sea que se asemeja mucho a un cuadrado. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo hacía un cuadrado? Lo que se hace es tomar en cuenta lo que es esta longitud axial, que ya sabemos que es de 22 kilómetros, ¿verdad? Entonces esa va a servir como mi longitud para cada uno de los lados del cuadrado. Entonces si yo vengo y traslado esto, supongamos que mis 22 kilómetros quedaron acá. De ahí mido de aquí para acá arriba, hay otros 22 kilómetros. Entonces trato de cerrar mi cuadrado que tenga 22 kilómetros y realmente se parece más a una forma cuadrada que a una forma rectangular, ¿verdad? La forma rectangular me hubiera dado la longitud axial un valor muy pequeño y entonces aquí lo hubiera hecho de esta forma el cuadrado, entonces me salgo del cuadrado y ya forma un rectángulo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. En este caso, lo que me está indicando es que se parece más a lo que es un cuadrado, ese valor que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque la longitud axial encierra bien, dentro de su longitud, encierra bien lo que es la cuenca. Y ocupa bastante área de lo que es el cuadrado, lo que es la cuenca, por eso es de que se asemeja un poco más a un cuadrado. Se asemeja un poco más a un cuadrado. Pero de igual manera, así como el coeficiente de compacidad de Grebelius, que si se asemeja más a un círculo o se asemeja más a un cuadrado, quiere decir que tiende a concentrar bastante agua dentro de ella a la hora que hay un evento de lluvia. Eso es lo que quiere decir esta forma también del factor de forma de Horton cuando da cuadrado, que o sea concentra bastante agua dentro de ella cuando hay un evento de lluvia. Si nos hubiera dado que es achatada, entonces quiere decir que hubiera sido rectangular. Entonces no concentra tanto lo que es el agua a la hora de un evento de lluvia, sino que sale fácilmente el agua de lluvia de la cuenca. Eso es lo que quiere decir en base a lo que es la forma. Pero ahí tenemos lo que es la otra caracterización de forma en base a lo que es Horton. Entonces ya podemos observar que entonces de acuerdo a ese resultado, pues nos quedó moderadamente achatada.
moderadamente achatada. Y ahí está la definición. ¿Alguna duda con respecto a esta metodología de factor de forma de Horton? No, ingeniero. Gracias. Muy bien, entonces ahí ya tienen dos parámetros para caracterización de la cuenca, ¿verdad? Aparte de que ya vieron cómo determinar el área, el perímetro y la longitud axial a través de lo que es el programa, ¿verdad? Entonces ahí ya hicimos lo que es esos análisis para este caso. Entonces de igual manera para el reporte van explicando lo que es la metodología, en este caso de cómo podemos determinar lo que es el área, cómo se determinó lo que es el perímetro y en base a esos otros valores cómo se determinó lo que es el coeficiente de compacidad de Gravelius y cuál es la forma que me da y de ahí describir cómo se determinó lo que es la longitud axial. ¿Qué es la longitud axial? ¿Cómo se determinó? Y el cálculo del factor de forma de Horton. Y en base a ese valor, ¿cuál es la forma que corresponde de acuerdo a Horton? Entonces eso es lo que tendrían que hacer para lo que es el reporte. Pues ahorita ya empezamos a realizar lo que es caracterización sobre la cuenca, ¿verdad? Ya la siguiente práctica pues vamos a ir viendo lo que son otras caracterizaciones, siempre apoyándonos de lo que es el programa de QGIS para ir viendo cómo es que realizamos ese análisis y pues hacerlo de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es este análisis. ¿Alguna duda con lo que hay que hacer para el reporte? En parte ninguno. Gracias. Entonces, si no hay dudas, pues ahí tienen ya bien lo que es la información de lo que hay que hacer. Ya ustedes pues practican ahí en su casa el análisis que acabamos de ver sobre lo que es el programa de QGIS y sobre lo que son los archivos que les compartí. Entonces ya con eso pues elaboran lo que es el reporte, ¿verdad? Entonces vamos a dejar aquí lo que es la sesión y nos vemos en la siguiente. Feliz día, jóvenes. Buen día, Inge.